Jesús. Dios les bendiga en esta santa tarde, que todo lo que respire alabe al grande Jehová en esta hora. Reciba un cordial saludo de la iglesia virtual, la voz profética de Jesucristo, ministerio profético para todas las naciones. Hoy, para la gloria y honra del Señor, queremos compartir una enseñanza y unas revelaciones proféticas que el Padre ha dado en el secreto, en la intimidad, a este ministerio profético para todas las naciones, siempre para la gloria y honra de su santo nombre. Una enseñanza que lleva por nombre: te he elegido a ti entre millares, ha dicho el Señor, solo a los elegidos me les doy a conocer. Santo es el Señor, y yo le invito a usted que abra las Sagradas Escrituras y vamos a estar leyendo la palabra, varios versos bíblicos en la versión Reina Valera. Bendito sea Jesús. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3, esperando que esta enseñanza, que estas revelaciones que el Padre ha dado en el secreto sea de edificación a sus vidas, sea no para contienda, sino para que usted lo someta a discernimiento. Santo es el Señor. Nosotros libramos en hablar todo lo que el Padre nos ha dado a nosotros para compartirlo por todas las naciones, para que ustedes estén alertas y más en este tiempo. Santo es el Señor. Leo su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su precioso Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor Jesús. El prefacio dice: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí su santa y bendita palabra. Preciosa palabra ha dado el Padre hoy para impartir por las redes sociales. Santos el Señor. Un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Santos el Señor. Hoy vamos a hablar: te he elegido a ti entre millares, ha dicho el Señor, solo a los elegidos me les doy a conocer. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Voy a comenzar diciéndote que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Pero no todos están llamados desde el vientre, santo es el Señor, sellados con un propósito. Todos tenemos algo que cumplir, pero hay unos que tienen que cumplir cosas más grandes que el Señor les ha dado desde el vientre de su madre. Santo es el Señor. Un propósito bastante comprometedor y de alta responsabilidad, como es el de cargar el peso de una nación. Santo es el Señor. Dios conoce quiénes son los que verdaderamente en su corazón van a tomar posesión de un reinado, quienes pelearán la buena batalla de la fe y quienes serán parte de su ejército para combatir a las tinieblas. ¿Quién era David? ¿Quién fue Abraham? ¿Quién era Moisés? ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Jacob? Juan el Bautista, Jeremías, Daniel y nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Hágase esta pregunta en esta tarde: eran elegidos del Señor. Sí, y a ellos se les dio a conocer y los tomó para un propósito en las naciones, en sus familias y en toda la tierra. Dio a conocer sus misterios. Eso es un elegido. Santo es el Señor. Dios los eligió para un plan. Los llamó por su nombre. Sí, a esos que ustedes le llaman los locos, los incomprensibles, los que tú llamas fanáticos. Santo es el Señor. Al que le buscan el error siempre. Bendito y alabado sea Jesús. Los despreciados por todos,
pero amados por Dios. Ese es el elegido. Santo es el Señor, porque ellos decidieron hacer la voluntad de Dios, caminar por donde Dios les indicó, no por lo que tú quieres que ellos caminen o como tú quieres que ellos sean. Bendito y alabado sea el Señor Jesús en esta tarde. Hacerse partícipe del sufrimiento de Jesús es lo que hace un elegido. Los perseguidos por decir lo que muchos no se atreven a decir, por miedo al hombre, por miedo a su religión. ¿Sí? Un elegido no se elige a sí mismo. Un elegido es el que dice en secreto con lágrimas: no estoy capacitado, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Un elegido es el más insignificante para muchos, un despreciado. Un elegido es el que rompió el molde de su familia algún día en lo malo. Rompió la vajilla, para que usted lo entienda un poquito más coloquial, ¿sí? Pero ahora sigue a Cristo. Ahora Dios lo transformó, lo renovó. Santo es el Señor. Ese es un elegido. Para aquellos que les encanta sacarle en la cara: mira cómo tú eres antes. Cuando tú le vienes a traer una palabra de parte del Señor, lo primero que hace Satanás es influenciar a esas personas para recordar todo lo que hiciste en el pasado. Eso lo hace el enemigo. Santo es el Señor, ¿sí? Y tú lo has dicho antes, ¿sí? Antes, porque Dios no vive del pasado, sino de lo presente, de la hora. Bendito sea Jesús, ¿sí? Un elegido es aquel que está sellado por Dios, ¿sí? Y así quiera irse, que ya siente que no puede más. Santo es el Señor, ¿sí? Pero no se va, porque ama tanto a Dios que decide soportar hasta que Él decida que ha culminado la carrera. Santo es el Señor, como un buen soldado de Jesucristo. Un elegido ama a Dios, obedece a Dios, y así los demás no lo entiendan y crean que es un simple loco o loca, rebelde, porque así le decían a Jesús qué demonio tenía. Santo es el Señor. Un elegido es un valiente, porque se atreve a decir lo que muchos ocultan por miedo a la gente, que lo critiquen. ¿Sí? Un elegido hace lo que Dios le indica, así no lo entienda. Obedece, así no entienda el por qué Dios le está encomendando esa misión. Una palabra para alguien. Santo es el Señor. Recuerda el profeta Jeremías. El Señor le prohibió comer banquete con los que habían desagradado a Dios, y le prohibió que se casara y tuviera hijos en el lugar que iba a ser destruido. Y él obedeció. Quizás sufrió mucho el profeta Jeremías cuando Dios le dice esto, pero obedeció a Dios. Santo es el Señor. Hoy hay mucha gente, te digo, que se les dice: no hagas esto de parte de Dios, y ellos no obedecen. Y luego tienen el problema encima que los está ahogando por no obedecer a Dios. ¿Sí? Santo es el Señor. Yo recuerdo que una vez me dijeron, un testimonio corto, que el camino que se había elegido era muy doloroso. Y yo decía: el verdadero. El camino que elegí es el verdadero. El que se hace partícipe de los sufrimientos de Jesucristo. El que muchos no viven. Sí, porque se quedan a la orilla. Porque le da miedo que los escarnezcan. Y se quedan callados de todo lo que le dice Dios en el secreto, en la intimidad, por miedo al hombre y por miedo que le digan que estás loco. Los elegidos son los que escuchan la voz de Dios. Santo es el Señor. Un elegido no sabe que fue elegido hasta que le es revelado a su vida la misión otorgada por Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. ¿Sí? ¿Por qué crees que la palabra de Dios nos dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Porque no todos están dispuestos a dejar todo para servir a Dios.
para seguir el camino de Jesucristo, el verdadero camino. No todos le van a dar libertad al Espíritu de Dios a que obre en ellos, a que haga morada en ellos, porque les da vergüenza. Se avergüenzan del Evangelio. Por eso no todos son elegidos. Santo es el Señor, ¿sí? Bendito y alabado sea la gloria del Señor Jesús. Por eso usted ve que a Jesús lo criticaban, le escarnecían, porque ellos nada entendían. El impío no entendía lo espiritual. El elegido entiende las cosas del espíritu, pero el carnal nada entiende. Por eso es que usted ve que hacen preguntas, que hacen comentarios que no edifican, como porque te mueves tanto al hablar de parte de Dios. Santo es el Señor. ¿Por qué gritas? ¿Sí? Porque dijiste esta profecía y todavía estoy esperando a que se cumpla. Santo es el Señor. Entonces yo les digo, es tanta la ignorancia y la influencia satánica que muchos esperan que ocurra el desastre en las naciones en vez de estar orando para que sean guardados ellos, los que critican, y su familia. Santo es el Señor. Sino que están esperando siempre que el profeta se equivoque en vez de estar doblando rodillas y revisando sus vidas, en qué le están faltando a Dios, para que puedan ser perdonados, ellos arrepentirse y ser salvos en todo lo que viene a la tierra. Santo es el Señor, ¿sí? ¿Qué pasa? No entienden el mover del ministerio profético, ni entienden el mensaje, porque dice el Señor, escúchase bien, porque lo dice la palabra, que su padre es el diablo. Porque si fuesen de Dios, escucharan la palabra y la tomaran. Santo es el Señor, y no se levantarían en contra de la profecía. Te voy a explicar algo. ¿Sí? ¿Cuántos años esperaron para ver algunas profecías que habló Jesús que ya se están cumpliendo en este tiempo? La estamos viendo, pero hay otras profecías que se dan, mire, al instante. Por eso te digo, eso no depende del profeta, sino de Dios y del cambio que tengan las personas, de que tengan un verdadero arrepentimiento. Por eso Dios toma a sus profetas para soltar lo que viene a la tierra, para que sean arrepintiéndose, para que sean estando alertas, precavidos, apercibidos y comiencen a buscar en intimidad de Dios. En la intimidad comiencen a arrepentirse, comienzan a hacer un cambio en sus vidas. Igualmente con todas las naciones, ¿sí? A las personas en lo íntimo y a nivel general, en todas las naciones. Santo es el Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El profeta suelta el mensaje y la nación y las personas, el pueblo con Dios, ya uno cumple, ya uno libra, ¿sí? Santo es el Señor. Dios no quiere que perezcas, tienes que entender eso, sino que te arrepientas, impío. Eso es lo que quiere Dios de ti. Los profetas no necesitan tu comentario que no edifica. Los profetas verdaderos de Dios no están pendientes de lo que tú dices. Si es algo que edifica, lo vamos a tomar en cuenta. Pero si no edifica, como es la crítica, como ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Primero, toma atención al mensaje. Lee la Biblia, que es lo que queremos. No que tú estés pendiente o diciendo o ejerciendo una autoridad en el profeta de Dios. Jamás, escúchame, te voy a decir algo. Jamás el profeta de Dios va a escuchar a quien todavía no se ha rendido a los pies de Cristo. Santo es el Señor, ¿sí? Y esto también pasa no solamente con el impío, sino también con ministros que andan medio chuecos. Santo es el Señor, haciendo cosas indebidas, ocultas, y quieren soltarte una de estas profetas para que tú estés alerta, para que no le digas nada, ¿sí? No lo corrijas de parte del Señor, porque ya Dios te lo reveló. Entonces, por miedo a ser descubiertos, te sueltan esto, ¿sí? Son influenciados por Satanás, ¿sí? Muy hábiles para lo malo, y el mal se lo hacen ellos mismos. Ellos te sueltan, ay, pero no, lo que has dicho no se ha cumplido. Hacen lo mismo que hace el impío, actúan de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que el profeta ya conoce, el Padre le reveló lo que hacía oculto. Y el Padre manda a sus profetas para corregirles, para ayudarles,
para que se metan en cintura. No porque quieren verlos mal, pero no lo entienden. Santo es el Señor en esta hora, ¿sí? Sí, así como también aquellos, y no para criticar, sino para que ustedes comiencen a abrir sus ojos, que ya saben de espiritual, se abran los oídos. Santo es el Señor. Así como también aquellos que se suben a los altares, ¿sí? Y tú los ves muy bonitos. Santo es el Señor con el pastor. Santo es el Señor. Santo es el Señor, pero por las redes, por Facebook, por mensajería, cuando el profeta les habla, cuando les da una palabra, sueltan culebras y sapos. Entonces tú lo ves bien bonito en el altar y ya son ministros del evangelio, ya son pastores, son profetas y se montan en los altares y vienen de haberse bajado del altar o antes de haberse subido al altar. Santo es el Señor, y ya se han guindado con uno por allá botando sapos y culebras. Y a eso le dicen pastores: abre tus ojos. ¿Sí? Usted me va a decir: ay, pero es que nadie es perfecto. El que toma el caminar del evangelio tiene que ser santo, porque Dios es santo. Sí, santo es el Señor, y este es el verdadero camino, es el único. Entonces, yo pienso, santo es el Señor, que hay que tener temor. Si un ministro del evangelio sabe que está mal, ¿qué hace arriba de un altar ministrando y imponiéndole manos al pueblo? Lo que está transfiriendo es un montón de demonios. ¿Sí? No está haciendo de bendición ni de edificación a esa persona. ¿Sí? Tienes que ponerte a cuentas con Dios, ser leal a Dios, entender, sincerarte que no estás bien. ¿Sí? Santo es Dios en esta hora. Así se suben. Yo les digo sinvergüenzas, le digo. ¿Sí? Que cuando saben que fallaron, les descubrieron sus marramucias y ven que Dios levanta el profeta, de los cuales un día ellos se le levantaron a él, a ellos, santo es el Señor, y le dijeron sus 4 cosas de parte de Dios. ¿Qué pasa? No encuentran dónde meterse, comienzan a ocultarse. Mira cómo levantaron a fulano. Mire, yo que le dije esto, santo es el Señor. Entonces no pueden con la culpa. No pueden con la culpa. Yo que le dije que era un falso, yo que le dije que era un brujo, una bruja, santo es el Señor. Y mire, yo aquí subiéndome al altar, ministrando, y mira, no, yo tengo que buscar la forma de ocultarme de esa persona. ¿Ves? Por eso uno siempre tiene que tomar, sí, las palabras que una persona trae. Usted tiene que discernirlas. Disciérnalas. Pídele al Padre si está fallando y que usted conoce cómo está delante de la presencia de Dios. Santo es el Señor, ¿sí? Por eso se les dice sin vergüenzas. Santo es el Señor. Y así también está el impío, soltando su veneno contra la profecía que Dios ha enviado a las naciones. Otra de las cosas que tengo que hablar y corregir de parte del Señor, porque el Señor me lo dice, me lo habla, ¿sí? Es que hay gente que dice que Dios no castiga. Santo es el Señor. Es lo que han aprendido, lo que le han enseñado del falso evangelio que le han impartido por tantos años. Yo le invito a usted que lea su Biblia, porque hay más de 24 versos que hablan de castigo. Ya no repita como loro si no lo sabe. Estudia la Biblia. Santo es el Señor. Los elegidos son los que denuncian el pecado. Los elegidos son los que denuncian la injusticia, la balanza falsa, la explotación al huérfano, a la viuda, al extranjero. Es aquel que se levanta, ¿sí?, en contra de la autoridad, pero la autoridad corrupta, no de parte de su carne, sino de parte de Dios. Esos son los elegidos de Dios, ¿sí? No los cobardes, ¿sí? Los cobardes no. Los cobardes no. Santo es el Señor. Tienes que ser valiente. Cuando Dios te marca para una misión aquí en la tierra. Santo es el Señor. El elegido es aquel que pasa pruebas, desierto, hambres, falsas acusaciones, persecución, aguanta falsos testimonios,
peligro de falsos hermanos dentro de las congregaciones, traiciones, aún negación de la familia, de la parentela, de sangre. ¿Sí? No todos pasan por esto, porque no todos quieren alcanzar la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. La mayoría lo que quiere es cenar y ser reconocido, más nada. Santo es el Señor. Los elegidos son los que tienen un verdadero encuentro con Dios en la zarza. Dice la palabra del Señor: no han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hablan con palabras enseñadas de sabiduría, sino lo que enseña el espíritu. Pero el hombre no lo puede percibir, porque para él, mire, son locura. ¿Por qué crees que en Juan 17, verso 9 al 26, dice Jesús a su Padre: ruego por ellos los que me diste? Le dice: las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice Jesús. Santo es el Señor, sino por los que me diste, porque tuyos son, porque escucharon la palabra, porque escucharon lo que Él habló. Santo es el Señor. Él se da a conocer a los que escuchan su voz, a los que obedecen al verdadero pastor. A esos elige y a esos salva. Santo es el Señor. ¿Crees que todos son hijos de Dios? Muchos tienen esta duda. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Yo le invito a que usted lea su Biblia. ¿Crees que todos son hijos de Dios? Hay hijos del diablo, porque lo dice la palabra del Señor, e hijos de Dios. ¿Cómo crees que se formará el Armagedón, la última batalla? Esto tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Muchos dicen: tú serás salvo por pertenecer a una religión. Yo no estampo una religión para decir que estás salvo. Santo es el Señor. Pues te digo, en cada religión hay un remanente. Son esos los que se salvarán, pero no es toda la iglesia. Santo es el Señor. Dios es soberano y Él sabrá quién es el remanente, quién es el que le ha sido fiel. ¿Sí? Si la iglesia dejase de apoyar el pecado y los que pertenecen a una religión buscaran conocer la verdad, se salvan. Hay muchos que se hicieron del sistema corrupto y desecharon lo que Dios les habló en secreto, porque ellos mismos se encargaron de decirle que lo que tú escuchabas no era de Dios, sino del enemigo. Y tú le creíste más a ellos que a Dios. Santo es el Señor, ¿sí? Y la excusa para mantenerte callado era: no se deje usar por el enemigo, hermana o hermana. Esa era la excusa. Y resulta que Dios te estaba hablando y te estaba mostrando lo que estaba ocurriendo con ese sistema corrupto. Pero tú le creíste más a los hombres que a Dios Altísimo. Santo es el Señor. Entonces hoy quizás estás recibiendo por creerle a los hombres y no creerle a Dios. Santo es el Señor. Diga conmigo: estrategia satánica para apartarte del verdadero propósito de Dios. Ha dicho el Señor: no necesitas un encuentro con religión, sino un encuentro con Dios. ¿Sí? La religión, dice el Señor, no es la única forma. Abra bien sus oídos en lo que voy a decir. No es la única forma de yo poder comunicarme con vosotros. Por eso te digo, Dios puede usar la religión para tu inicio. ¿Sí? Para tu inicio, pero no es la que te va a salvar. Porque ellos ven esto como que religión es relación. Y religión, si usted lo busca en cualquier contexto, santo es el Señor, y quiere saber lo que significa, santo es el Señor. Religión es tradición y costumbre. Relación y encuentro es con Jesucristo. El Jesús que ellos profesan, que muestran, lo muestran no vivo, lo muestran muerto. Recuerda lo que le dijo el espíritu de la profecía Jesucristo a la iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Santo es el Señor. Mira el por qué necesitamos siempre tener la guianza del Espíritu Santo de Dios. Esto es profundo a todo aquel que va a reproducir el video. Santo es el Señor. Ha dicho el Señor: viene una muerte física. Escúchese bien y no quiero que se alarme.
Ha dicho el Señor, viene una muerte física para algunos elegidos. Y le voy a decir por qué. No se vaya a alarmar, como le dije al principio. Hay personas, me explicaba el Señor, que conocen la verdad, pero están a punto de desviarse. Y antes de que esto pase, de que te pierdas, Dios los hará descansar. Porque están así, mira. Están en sistemas religiosos corruptos. Se han guardado, pero ya están así de hacerse de uno de ellos. Y Dios los ha guardado. Entonces Dios ha decidido esto. Santo es el Señor. Son personas que han servido verdaderamente a Dios, pero están en el sistema. Y en vez de denunciar lo que hacen ellos en secreto, que a Dios les desagrada, ya han buscado callarlos y los están haciendo de ellos. ¿Sí? Hay una lucha entre los que conocen la verdad, los que están dentro del sistema. ¿Por qué creen que han estado por años en congregaciones y decidieron salir? Y dicen que eso no es de Dios, que Dios no saca a nadie de las iglesias, de las congregaciones. Es que Dios está comenzando, te digo, a guardar a su remanente, el que no anda en búsqueda de negocios con el evangelio, sino que busca hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios los saca de esos lugares hostiles. ¿Sí? Porque hay lugares que ya Dios envió juicios, y juicio es sinónimo de castigo. Por eso te está cuidando y te está sacando de ciertos lugares. ¿Sí? ¿Qué crees? Que se fueron por rebeldía. Porque eso es lo que dicen los hermanos. Eso es lo que dicen cuando Dios te saca de un lugar. Ay, se fueron porque son unos rebeldes, porque se le levantaron al pastor. Pues no se fueron por rebeldes. Muchos se fueron porque Dios los sacó. Podemos ver un lugar muy bonito por fuera, muy de paz, santo es el Señor, pero la verdad es que no todo lo que brilla es oro. Dios aparta el trigo de la cizaña. También está este caso de quienes se van porque son niños fluctuantes. Ese es otro caso, ¿sí? Porque son inmaduros, que se van porque ellos quisieron, sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? A esos Dios los hace volver con látigo, porque tiene propósito contigo, no ha terminado contigo y tienes que quedarte allí. Santo es el Señor. Luego te irás. Hablo con los profetas, porque hay profetas que ya no aguantan, que dicen, ay, yo me fui y no aguanté. ¿Y qué pasó? Dios te tenía ahí porque te iba a usar con propósito y te saliste. Santo es el Señor. Y no era el tiempo. Para salir del lugar tiene que haber guianza del Espíritu Santo de Dios, no por inmadurez. ¿Sí? Agarra escuela, profeta, en esta hora si estás comenzando, ¿sí? ¿Por qué crees que dicen el anticristo saldrá de nosotros, pero no es de nosotros? Dice la palabra del Señor. Ustedes no pueden confundir la bestia con el falso profeta y con el anticristo. Son seres muy diferentes, son tres seres diferentes porque ya el Padre lo ha revelado. Uno es transhumano, otro usa la brujería y la magia y el otro dice ser santo, pero no lo es, trayendo una falsa paz y una solución a todo. ¿Sí? Esto es muy profundo para el que está comenzando. Santo es el Señor. Este mensaje no está apto para los que desconocen muchas cosas. ¿Sí? Escucha el mensaje y sométalo a discernimiento para la gloria y honra del Señor. Entiende, al elegido ya Jesús no los llama siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado, dice el Señor Jesús, amigos, porque le he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Juan 15:15. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se conocen. ¿Cómo? Dirá usted. Revise su Biblia en 1 de Juan capítulo 3 verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es eso que se quedan callados cuando ven que le están haciendo injusticia a un extranjero, cuando le están haciendo injusticia al huérfano, a la viuda. Esos que se quedan callados no son hijos de Dios, son hijos del diablo. ¿Sí? Porque lo dice su palabra, no lo digo yo. Ay, hermano, usted me está diciendo del diablo. No, usted tiene que aprender a hacer justicia, a defender al huérfano, a la viuda, al extranjero, no hacer acepción de personas. Santo es el Señor. ¿Sí? Entonces se conocen porque no hacen justicia y no aman a su hermano. Es decir, no son de Dios. ¿Sí? Dios te lleva a lugares para mostrarte, profeta, quiénes son realmente. Tú decides
si corromperte o hacer lo que Dios ya te dijo que hicieras. ¿Sí? El elegido por Dios no se queda en un mismo lugar. Estamos hablando de los elegidos porque el Padre está hablando de los elegidos, de lo que Él eligió de entre millares. Santo es el Señor, ¿sí? Recuerda a Abraham, le dijo que se fuera de su parentela a la tierra que le iba a dar, a la tierra que le iba a dar a poseer. El elegido, del elegido, Dios hace una nación. El elegido, Dios está con él como estuvo con Moisés. ¿Sí? Y aprovecho para hablar sobre algo que me llama mucho la atención, y es que a los que Dios ha sacado de lugares corruptos por alianza del Espíritu Santo de Dios a sus vidas, se consiguen con lo siguiente. Hay personas que se van de lugares, de congregaciones, ¿sí? Y se consiguen con el hermano que todavía está en ese sistema corrupto. Santo es el Señor. Y lo primero que le dicen es: ay, hermano, está apartada. Ay, hermano, estás apartado. Santo es el Señor. Solo porque ya no está con ellos, porque ya se fue de ese lugar, ¿sí? Y de esa religión. El que desconoce, te digo en esta tarde, lo que sucede en el sistema religioso corrupto, siempre te van a decir eso, ¿sí? Porque no lo entiende, porque no tiene revelación. Santo es el Señor. Porque todavía Dios no se les ha mostrado y no le ha mostrado lo que hay en esos lugares, ¿sí? Tú tienes que avanzar si ya Dios te reveló. Tú tienes que seguir y honrar a Dios con tu obediencia. Entiende que el que Dios te haya llevado a ciertos lugares era para prepararte, pero no quiere decir que estén bien, ¿sí? Muchos se han guardado, no se han corrompido, pero otros ya desde hace rato lo han hecho. Santo es el Señor. Hay sitios donde Dios te lleva para completar una misión, luego te saca porque tú no perteneces a ese lugar. Y eso no todos lo entienden, porque no oran. ¿Sí? Dios no se les revela porque no oran, no buscan en la intimidad. ¿Sí? Así que cuando escuchas eso: ay, hermano, usted se apartó, hermano, usted se apartó, santo es el Señor. ¿Sí? Y eres una persona que ya Dios te ha dado crecimiento, que has avanzado. Sí, que Dios te ha levantado, santo es el Señor. Tú, mira, cierra tu boca, deja que Dios te defienda. Déjalo quieto, deja que suelten su veneno, ¿sí? Santo es el Señor. Tú tienes que saber cuando Dios terminó contigo en un lugar y cuando eres realmente movido por tu inmadurez, ¿sí? Entiende que la relación con Dios no depende de templos de piedra. Lo que tú haces en un templo de piedra también lo puedes hacer en casa, reunido con tu familia. La religión siempre te dirá si apartó, pero por los frutos los reconocerás. El hecho de no estar dentro de una religión no quiere decir que tú estés mal, porque quizás hasta tú que te saliste de esos lugares, santo que el Señor, oras más que el que está sentado en un banco. Santo es el Señor, porque estás poniendo tu mirada en Cristo, en la roca, no en el pastor, ni en el líder. ¿Sí? Aunado una religión. O también puede pasar viceversa. Puede ser que el que esté allí esté buscando más que el que está afuera. ¿Sí? Santo es el Señor. Esto es búsqueda. Diga conmigo, búsqueda. El que está dentro de una congregación tiene que cuidarse de los lobos rapaces, de los falsos hermanos, de los falsos sacerdotes y falsos profetas. Y el que está fuera, que salió del sistema corrupto, del sistema religioso, tiene que cuidarse del mundo, ¿sí? El pecado y de sus deleites carnales, para no volver a de donde Cristo te sacó, ¿sí? Y seguir haciendo la voluntad de Dios. El que ha tenido un verdadero arrepentimiento y un encuentro con Dios no vuelve al vómito. No se deja engañar por el diablo. Tienes que aprender a luchar con tus debilidades, porque ese es un gigante que tienes que derrotar en el nombre del Señor Jesús. Porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, rompió con todo lo de la carne, venció a su carne y al diablo. ¿Sí? Hay gente que dice: ay, en la casa te vas a secar. Santo es el Señor. Te voy a explicar qué pasa. ¿Sí? Si tú eres del que se acostumbró a ir a templos y a depender del hombre, ahí te vas a quedar y no vas a avanzar. ¿Sí? Tienes que entender que tu relación con Dios no va a depender de un líder, de un pastor, de un sacerdote, de la persona que quizás Dios colocó por un tiempo para guiarte. La salvación no va a depender de él. La salvación es individual. Cuidado, porque muchas veces se quedan hasta los líderes
los pastores, los sacerdotes y avanzan las ovejas, o viceversa. ¿Sí? Santo es el Señor. Tienes que buscar en casa. Es allí el peligro de la dependencia. Se transforma en idolatría y nunca Dios te da a conocer tu identidad, su propósito, porque tienes los ojos no en la roca, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que tienes los ojos en el pastor. Santo es el Señor, en el sacerdote, en la imagen. Santo es el Señor. El elegido depende de Dios. Si te falla el pastor o te encuentras con un Saúl y con un Herodes manipulado por su mujer para cortarte la cabeza, así como lo dice la palabra del Señor a sus profetas, santos el Señor, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar todo botado? ¿Vas a dejar botado el ministerio, el llamado que Dios te ha hecho? Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Tuviste a un Jesucristo profesando una religión? ¿En dónde lo dice en la Biblia? Dime. La relación con Dios es búsqueda y obediencia a Él. Entiende, la unción del santo vive en nosotros, pero hay que buscarle y hay que tener un verdadero arrepentimiento para que Él pueda depositar su propósito en ti. Santo es el Señor, ¿sí? ¿Por qué crees que Jesús dijo, hagan lo que ellos le digan, pero no hagan conforme a sus obras? Le digo respecto a los fariseos hipócritas. ¿Por qué crees que Dios vino a buscar a sus ovejas? Lo dice en Ezequiel 34. Porque se infatuaron los pastores. Esa es la verdad, se infatuaron. Los elegidos de Dios no abandonan la misión por lo que le ofrece el mundo, por un capricho. Los elegidos de Dios no venden su primogenitura por un plato de lentejas. Los elegidos no se detienen por un ministro bipolar o porque le pegó la vejez, una de las esas de Saúl, santo es el Señor, que te quiere un día, así como quería David, pero mañana le quiere colocar la lanza, santo es el Señor, y matarle. ¿Sí? Los elegidos denuncian lo que a Dios le desagrada. No se hacen partícipe de pecado, no se hacen partícipe de la inmundicia. ¿Sí? Los verdaderos elegidos de Dios. Santo es el Señor. Y enseñan a buscar tener un encuentro con Dios, no a depender toda su vida de algo o de alguien. Tienen su mirada en Jesucristo, en el blanco. Los elegidos de Dios buscan ayudar a hacer unidad, a caminar por la justicia, no con preferencias, así como lo has visto en muchos lugares, que tienen preferencias entre oveja y oveja. Santo es el Señor, no con acepción, ¿sí? No por obtener un puesto. Los elegidos de Dios no buscan puestos, no se pelean por puestos. Santo es el Señor, sino que buscan agradar a Dios, no a los hombres. No buscan gloria, porque saben que la gloria es de Dios. No andan buscando que los exalten, ¿sí? Que los vean, que hacen misericordia, que hacen obras por el pobre. Santo es el Señor. Los elegidos son tajantes, ¿sí? Son tajantes en lo que hablan. Si tienen que hablar de parte de Dios y decirte que estás mal, te lo van a decir. Los elegidos no son tapa de pecado. Santo es el Señor. En este tiempo a la prudencia, lo que ellos llaman prudencia, sí, es que tapan pecado. Eso es prudencia para ellos. Ya para terminar, te digo en esta hora, el elegido es tomado de entre millares porque no todos están dispuestos a sacar un pueblo de la esclavitud, a dar un mensaje de parte de Dios de destrucción, porque Dios manda mensajes de destrucción a las naciones, porque de Dios son todas las cosas y Él es el todo. Santo es el Señor, ¿sí? ¿Por qué manda mensajes de destrucción? A causa de la desobediencia y del pecado, de haber pisado su ley, porque Dios no puede ser burlado. Los elegidos son los encargados de dar esos mensajes. Santo es el Señor, ¿sí? Los elegidos son los que reciben piedras del pueblo, porque el pueblo lo que le encanta es el mensaje próspero, el mensaje dulcito, el empalagoso, ¿sí? Escuchar que están bien cuando ellos mismos saben que no lo están. Tienes que sincerarte con Dios. Y tú quieres escuchar un mensaje próspero, ¿y cómo tú estás delante de la presencia de Dios? Santo es el Señor, ¿sí? Los elegidos de Dios son los que están dispuestos a pararse en un altar, en una congregación, y decir que están profanando el templo.
Esos son los elegidos de Dios. Los valientes, no los cobardes. Ha dicho el Señor, perseguidos pero librados. Y con esto cierro. Yo soy el que decide, dice el Señor. Esto fue lo que me reveló en la intimidad. Yo soy el que decide cuándo usar y cuándo dejar de usar. Santo es el Señor. El elegido se hace partícipe del sufrimiento de mi Hijo. Me lo revelaba en el secreto. Cristo vive en él, en el elegido. Transmutación, me dice el Señor. Cristo dentro de su carne. Santo es el Señor. Ha dicho el Señor. Se acerca la destrucción de Jerusalén. Se comerán a sus hijos, dice el Señor. Fuerte esto que estoy diciendo. Sí, y esto es bíblico. Está escrito en la palabra del Señor. Por desobedecer, por no escuchar la corrección de parte del Padre. Sí, por pisotear la ley. Se comerán a sus hijos y eso será lo último. Esta profecía ya se le había dado a una nación y yo me reservé el nombre, porque el Padre no me permitió que hablara el nombre. Santo es el Señor. Para aquellos que dicen, no, que el profeta tiene que hablar las cosas claras y concisas, porque los profetas bíblicos hablaban las cosas claras y concisas. No es lo que tú quieras, escúchame, no es lo que tú quieras, es lo que quiera papá que yo hable. ¿Sí? Santo es el Señor, ¿sí? Entonces ya se había dicho que esto venía para una nación. Así que oren para que seamos guardados todos y ponernos a cuenta todos. Santo es el Señor. Un mensaje, hasta aquí voy a dejar este mensaje, un mensaje realmente fuerte, un mensaje realmente para que sean todas las naciones, ¿sí? Sometiéndola a discernimiento, porque es un mensaje de corrección. Es un mensaje para que tú entiendas cuando realmente una persona es elegida por Dios para algo grande y por todo lo que tiene que pasar un ministerio profético y un elegido verdadero de Dios. Santo es el Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Sí, que sea el Padre. Santo es el Señor dándoles discernimiento de todo esto que estoy hablando para la gloria y honra de su nombre, porque también lo he hablado por testimonio. Santo es el Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús.